Gracias por continuar con 24/7 Radio Noticias. En el inicio tenemos un contacto internacional con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ex autoridad de nuestro país. Doctor, a pocos meses de celebrar las elecciones, ¿cuál es su criterio de la situación que vive Bolivia, tomando en cuenta la crisis sanitaria y económica? Bolivia está en una crisis total, una crisis económica, política, social y de salud. Y bajo una situación que se puede resumir en el concepto de que salió el dictador, pero no la dictadura. La dictadura del MAS, la dictadura castrochavista, instalada en Bolivia con Evo Morales por Cuba y Venezuela, que controló el país por casi 14 años, lo sigue haciendo, porque todas las instituciones, la Asamblea Nacional, los jueces, las disposiciones legales, la Constitución es un instrumento de la dictadura. Entonces, en ese escenario, la situación de Bolivia es muy crítica porque el primer paso que hay que dar para afrontar la crisis es recuperar la democracia, y para recuperar la democracia es necesario rescatar la República de Bolivia, reconocer la vigencia de la República de Bolivia y eliminar y cesar la Constitución del Estado Plurinacional, poniendo en vigencia la Constitución de la República de Bolivia de 1967 con reformas del año 94. Según algunas encuestas, el candidato del MAS tendría cierta ventaja de ser el ganador por el voto consigna. ¿Qué opina usted al respecto? Las elecciones convocadas para el 6 de septiembre son otras elecciones en dictadura. No hay ninguna diferencia entre estas elecciones y las del 20 de octubre del año pasado. Todo es lo mismo. Lo único que estamos viendo es que la dictadura sigue manejando su esquema y obviamente el MAS, que es el partido que se utilizó como instrumento del crimen para las falsificaciones y fraude electoral del 20 de octubre pasado, debería estar inhabilitado y no participar. Y el candidato del MAS debería estar enjuiciado, debería estar acusado por los crímenes y la corrupción que se han cometido en los 14 años del régimen de Evo Morales. Pero nada de eso ha sucedido, por eso los hechos demuestran que la elección del 6 de septiembre será una elección más en dictadura y que obviamente esa elección va a ser ganada porque está todo preparado por el MAS. Y el riesgo es de que consoliden en primera vuelta un triunfo, entre comillas, o sea, un nuevo fraude electoral con manipulación y con todo lo que manejan, con todos los crímenes que van a repetir, con más del 40% y el MAS, que ya retiene gran parte del gobierno, vuelva a tomar el poder ejecutivo. Muchos analistas creen que el gobierno transitorio es el responsable de que el candidato del MAS esté liderando las encuestas. Esto por denuncias de supuestos actos de corrupción y porque no existe un plan de emergencia sanitaria sobre el COVID. En Bolivia no existe gobierno de transición. La presidenta Yanine Áñez recibió el mandato de hacer una transición y eso quiere decir pasar del estado de dictadura a la situación de democracia. Y el primer acto que debió asumir para eso era declarar la vigencia de la República de Bolivia y reconocer la vigencia de la Constitución política que fue suplantada y que está cautiva, la Constitución de 1967 reformada el año 94. Lo que tenía que hacer en función de ese reconocimiento de la vigencia de la República de Bolivia, que causa la inmediata liquidación de la dictadura en el plano jurídico constitucional, es procesar e investigar la situación en que el castrochavismo de Evo Morales dejó a Bolivia. La deuda externa, los crímenes, los delitos, la corrupción, nada de eso se ha hecho. Todo lo contrario, el gobierno de Yanine Áñez es un gobierno de continuidad, es una situación en la que podemos decir que con Evo Morales había una dictadura con una oposición funcional, con Yanine Áñez hay un gobierno funcional a la dictadura y lamentablemente los hechos demuestran eso. Sin embargo, yo creo que Yanine Áñez puede rescatar el mandato que le dio el pueblo boliviano, que es un mandato de transición a la democracia, el mandato de noviembre del año pasado, y la manera de hacerlo es emitiendo un decreto presidencial en el que declare la vigencia de la Constitución política de la República de Bolivia, y con eso automáticamente cesa y queda sin efecto la Asamblea Nacional. Bolivia vuelve a tener voto universal y secreto, o sea, vuelve la democracia a Bolivia, y
la señora Áñez no puede ser candidata porque en la República de Bolivia no es permitido que el presidente en ejercicio sea candidato para la siguiente elección. ¿Usted cree que existe algún candidato que pueda hacerle frente al MAS? Las elecciones del 6 de septiembre son, insisto, unas nuevas elecciones en dictadura, o sea, son elecciones en el sistema creado por la dictadura de Evo Morales, y en ese sistema solo puede ganar la dictadura. O sea, no hay candidato que le pueda hacer frente al MAS, porque el MAS es dueño de las leyes, o sea, de las reglas, es dueño, para ponerlo en sentido futbolístico, de la cancha, es dueño del manejo del público, es dueño de los árbitros y es dueño parte del equipo contrario, o de repente todo el equipo contrario. El MAS manipula toda esta situación para generar un resultado que es obviamente un triunfo, entre comillas, electoral, que será un nuevo acto de falsificación y fraude. Para que hayan candidatos en Bolivia que le pueden hacer frente al MAS, que le pueden hacer frente a la dictadura y ganarle a la dictadura y restaurar la democracia, lo que tenemos que hacer es volver a la República de Bolivia, reconocer la vigencia de la Constitución Política del 67, reformada en el 94, porque eso es regresar al Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay elecciones libres ni limpias, y las elecciones del 6 de septiembre próximo en estas condiciones, si se realizan, son nuevas elecciones en dictadura que están armadas para que la dictadura se mantenga en el poder a través del instrumento del crimen organizado, que es el movimiento al socialismo. Le agradecemos el contacto internacional al exministro del país, Carlos Sánchez Berzaín, desde Estados Unidos. Estamos con 24/7 Radio Noticias.